Bueno, muy bien. Síncope. ¿Mm? Esta es la definición de síncope del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿eh? Y que describe tal cual a esta situación en cuanto a su forma de presentación y características, que la diferencia notoriamente de otras situaciones parecidas. Entonces, definimos síncope como la pérdida transitoria en de corta duración de la conciencia y el tono postural, o sea, conciencia y tono postural. Por lo tanto, el paciente cae debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, para diferenciarla, por ejemplo, del ACV, que es focalizada y duradera, no es transitoria. De inicio rápido, duración corta, el paciente se recupera rápidamente y en forma espontánea, no medía nada para recuperarlo, ¿sí? No tiene ningún tratamiento específico para recuperar, se recupera solo el paciente espontáneamente y completamente, sin quedar ninguna secuela. Y lo aclaro ahí, neurológica, sin secuelas neurológicas, porque puede suceder que el paciente en el síncope se haya caído, te imaginas, va subiendo una escalera y se cae y le da un síncope, pues si se cae de una escalera puede quedar con secuelas tranquilamente por el traumatismo, ¿sí? Acuérdense que al perder la conciencia hay esa parte del paciente no. Entonces es un tema muy importante eso porque todo el mundo le empieza a preguntar y lo más probable es que no recuerde porque justamente acaba de perder la conciencia y recupera rápidamente. Justamente la caída al suelo hace que la sangre vuelva a llegar al cerebro y de esa forma el paciente se despierta con recuperación espontánea y completa. No le ha dejado ningún daño. Muy diferente sería si esto se tratase de una ACV, de una hemorragia subarachnoidea, ¿sí? Por ejemplo, donde ahí seguro va a tener secuela. Pero también seguramente no hubiese comenzado tan rápido o repentinamente como un síncope. ¿Mm? Entonces, repasamos. Se define síncope a la pérdida transitoria de la conciencia y del porque se cae el paciente. Porque hay Prof, desculpa-me, você está cortando o áudio. situaciones porque No escucha bien, profe. que puede ser Se corta o áudio, prof. un problema de eh, Profe, hay compañeros sí, que sí, piden que los acepten en la clase. voy a echar
Entonces, definimos al síncope como la pérdida transitoria de la conciencia y el tono postural debido a hipoperfusión cerebral global transitoria. Ahí están las siglas. De inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea y completa, sin dejar secuelas neurológicas, salvo que en la situación de síncope el paciente, por la caída misma, hubiese tenido algún tipo de lesión. Y bueno, obviamente no es lo mismo tener un síncope descendiendo de la montaña en una bicicleta, ¿sí?, donde probablemente el paciente no se acuerda y la lesión que le dejó el accidente nunca habremos sabido si tuvo o no síncope, porque directamente vamos a tener una situación de accidente con lesiones postraumáticas. Así que muy probablemente ni el paciente ni nosotros vamos a saber si tuvo o no síncope que le desencadenó esa situación. ¿Estamos? El síncope también está incluido dentro de lo que todos, acá me están enviando Corso Andrea, Comisión 3, Guimarães, Comisión 5. ¿De qué se trata esto, chicos? Herrera Sofía, Comisión 6. No entiendo. Estos chats que me están enviando. ¿Alguien sabe? Sí, profe, pasa que en otras materias nos hacen así para tomarnos asistencia, pero no sé si usted nos hace lo mismo, creo que no. Ah, no, bueno, no, es que queda grabado. Queda grabado en el sistema quiénes participaron y quiénes no, y cuánto tiempo estuvieron. Así que, tranqui, yo lo saco después del sistema. Bedelía lo saca después del sistema. Bueno, me refería a que en esa situación de trauma no vamos a saber. Es muy común hablar de desmayo. El síncope estaría incluido dentro de esa generalidad que hablamos de desmayo. ¿Está? Lo que pasa es que hay otras situaciones como la lipotimia. La lipotimia es una sensación inminente de pérdida de conciencia. El paciente siente que algo le va a pasar o que va a perder la conciencia, entonces generalmente busca apoyo. Por supuesto se siente totalmente mareado, a veces con vértigo, sensación de inestabilidad, o sea, percibe que inminentemente le va a suceder algo, pero en realidad no le sucede. El síncope no necesariamente pasa por ese prodromo y directamente pierde la conciencia. Algunas veces puede estar antecedido, pero para que quede bien hecha la diferencia, lipotimia es la sensación inminente de pérdida de conciencia, pero no la pérdida de conciencia. En cambio, síncope, como está claramente definido acá, es la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural con caída. Y ahí quiero hacer mención que hay una situación que se conoce como crisis de ausencia, donde la persona, muchas veces niños, están haciendo algo y de golpe se desconectan de la conciencia, pero no pierden el tono postural. Es como que se quedan mirando al más allá porque se ha desactivado la conciencia, por eso se llama crisis de ausencia. Queda inconsciente, no se acuerda qué estaba haciendo ni nada, pero no pierde el tono postural, o sea, queda en la posición que estaba. ¿Sí? ¿Se imaginan esa situación? Yo conocí a un paciente que era motorista de motoniveladoras, las topadoras, hasta que empezó con estos síntomas y por supuesto los retiraron de la máquina, ¿no? ¿Te imaginas? Vos vas conduciendo y de golpe quedas inconsciente, pero seguís manteniendo el tono, o sea, seguís con la topadora y vayas a saber a dónde. ¿Estamos? Crisis de ausencia. Se considera como una epilepsia. Entonces, eso nada que ver con síncope. El síncope está claramente definido. Muy bien. ¿Por qué
se produce esta hipoperfusión global del cerebro. O sea, no le llega la sangre al cerebro. Entonces ya nos podemos imaginar todas las situaciones por las cuales no llega sangre al cerebro. Vamos a ver cuáles son ellas y los mecanismos que intentan explicarlas. En base a esto, a esta hipoperfusión global, se los ha encasillado a los síncopes generalmente en tres grandes grupos. En tres grandes grupos. El síncope neuromediado, que es mucho más prevalente en personas jóvenes. El síncope por intolerancia ortostática. Y el síncope por alteración cardíaca. Paradójicamente, el rojo, el síncope por alteración cardíaca, que suele ser de causas más graves, es el que tratamientos más concretos y específicos tiene. Paradójicamente, es el que más fácil es de tratar. Mientras que el síncope neuromediado no tiene un tratamiento específico. Se han probado muchas cosas, no hay forma de hacer un gran ensayo clínico para demostrar evidencia de una medida farmacológica o no farmacológica. Algunas se han intentado y funcionan en algunos pacientes, pero no en todas. Y es benigno en el sentido de que no traduce una fisiopatología grave como el cardíaco, ¿sí? El síncope de origen cardíaco siempre tiene un trasfondo importante, ya lo vamos a ver. En cambio, el neuromediado, estas personas tienen una hipersensibilidad, digamos, en el parasimpático que produce una vasodilatación repentina de toda la circulación sistémica con bradicardia además. O sea que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la resistencia periférica, con lo cual cae bruscamente la presión arterial y eso desenchufa la conciencia y el tono postural y se produce el síncope. Dentro del síncope neuromediado, como están viendo ustedes, tenemos el síncope vasovagal relacionado directamente con aquellas maniobras o situaciones que estimulan al parasimpático. Por ejemplo, algo que ya hablamos nosotros acá, que era la tos sincopal. ¿Se acuerdan de aquellos pacientes que tenían una crisis de tos, un acceso de tos? Pueden tener un síncope, porque yo al toser estoy provocando una maniobra de Valsalva. Y una maniobra de Valsalva es un estimulante del parasimpático. Lo mismo que el reflejo nauseoso, lo mismo que el masaje del seno carotidio, la compresión de los globos oculares, el acto defecatorio, ¿sí? El hacer fuerza para defecar, eso es una medida de Valsalva y estimula el parasimpático y puede ocasionar un síncope en estas personas neuromediadas sensibles. Síncope situacional también se ubica en este grupo. Es en aquellas personas que al cambiar bruscamente de posición, sobre todo de sentado a parado, no tiene el reflejo necesario para vasocontraerse y mantener la presión. Porque por inercia, mientras yo estoy en reposo, la sangre tiende a estancarse. Y si yo me paro rápidamente, para que se mantenga la sangre en todo el territorio, tengo que producir una vasoconstricción. Cosa que no sucede rápidamente en estas personas y pueden padecer este síncope. Síncope del seno carotidio, personas hipersensibles del seno carotidio, que cualquier situación que lo estimule, por ejemplo, el acto de tragar, una maniobra que le toque el cuello, etcétera, etcétera, le puede ocasionar
este síncope. Síncope inducido por el tiltes. El tilt significa báscula en inglés. Ya vamos a ver al final de esto la famosa prueba de la basculación o la prueba del tiltes. Personas que están en cierta posición, en reposo, y al estar en reposo, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo la bomba muscular, ¿sí?, de las pantorrillas y de los miembros inferiores, que nos mantienen el retorno venoso, y de esa forma el volumen sanguíneo que va a salir del ventrículo izquierdo. Retorno venoso que va al ventrículo derecho, pulmón, ventrículo izquierdo. Por eso, eso explica el síncope de, por ejemplo, los soldados que están parados horas y horas. En esa situación de parado, la sangre tiende a quedarse por la fuerza de la gravedad en los miembros inferiores y disminuye el retorno venoso. Como están parados en la posición de firme y no se mueven, entonces en algunos soldados sensibles, no en todos, porque si no todos caerían, solamente algunos de vez en cuando, ¡pac! ¿Sí? Hay otros que en situaciones de estrés, de ansiedad, pueden sufrir estos síncopes. Hay hasta muchos videos, inclusive, viralizados, de gente que está en los casamientos, etcétera, etcétera, que de golpe cae. Bueno, todas esas situaciones están involucradas en este grupo, en el síncope neuromediado, que tiene que ver con el reflejo rápido de los vasos y de la frecuencia cardíaca para mantener un buen flujo sanguíneo en el cerebro, que no sucede y por eso se produce este síncope. En el grupo verde tenemos lo que se conoce como síncope por intolerancia ortostática. Ortostatismo es estar en la posición de pie normal. Bueno, acá ya hay un sustrato patológico más evidenciable, con un mecanismo fisiopatológico más conocido. Fíjense en ustedes las causas: alteración autonómica primaria, personas que ya nacen con trastorno en el sistema nervioso autónomo para regular permanentemente la luz de los vasos, vasoconstriyendo o vasodilatando. Alteración autonómica secundaria, drogas que bloquean el sistema nervioso. ¿Sí? Y ahí también entrarían alteración secundaria de la neuropatía diabética. Así como el diabético puede tener crisis de sudoración por un lado, sequedad de piel por otro, frecuencia cardíaca que no cambia con el ejercicio y el reposo, siempre se mantiene en ciertos latidos por minuto, vejiga neurogénica, disfunción eréctil, todo por neuropatía autonómica, pero secundaria a un daño real como es la hiperglucemia crónica. Y obviamente los estados hipovolémicos, el paciente que no tiene volumen de sangre, ya sea porque ha perdido una hemorragia o ya sea porque está totalmente deshidratado, porque no ha consumido, porque pierde mucho por el riñón y no compensa con la ingesta, con el ingreso, porque tiene mucho vómito o diarrea o una sudoración excesiva, por muchas causas que lo llevan a deshidratación y a estados hipovolémicos. ¿Sí? ¿Estamos? Inclusive estos pacientes, antes de tener un síncope, pueden por ahí tener mareos cuando cambian de posición, disnea de esfuerzo, estos pacientes hipovolémicos estoy hablando, y ni hablemos si aparte están anémicos, ¿no? Y por último, lo que paradójicamente tiene más tratamiento, pero que suscita un estado más severo en cuanto a la patología. Tenemos las bradiarritmias, por ejemplo, el bloqueo AB completo,
De pronto, una persona, generalmente son personas añosas, las de bradiarritmias cardíacas, por enfermedad, por esclerosis y envejecimiento del nodo AB, personas de 80 años vienen caminando y de golpe se bloquea el nodo AB, la frecuencia cardíaca se baja 35, 40 de golpe, ¿te imaginas? Como mínimo un síncope. Como mínimo un síncope. Bueno, estos son todos los pacientes que terminan con marcapaso, por ejemplo. Por otro lado, las taquiarritmias, al revés. Todas aquellas arritmias tan rápidas, que no dan tiempo de llenado del ventrículo, entonces va cayendo el volumen sistólico y obviamente hay hipoperfusión cerebral. Por ejemplo, los pacientes que tienen la vía accesoria tipo Haz de Kent, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, hacen esta taquicardia y hacen síncope. La miocardiopatía hipertrófica, tiene mucho músculo desorganizado y con mucha producción de arritmia. Personas jóvenes, antecedente de muerte súbita. Acá, bueno, yo quisiera tener toda la vida un síncope y no muerte súbita. Estos pacientes que sobreviven a la muerte súbita consultan por síncope y cuando se lo estudia, ahí se detecta la miocardiopatía hipertrófica y las taquicardias o fibrilación ventricular que produce y se le coloca un cardiodesfibrilador implantable, porque estos pacientes, el síncope no sería nada, el tema es la muerte súbita, se mueren, personas jóvenes. También tenemos en este grupo de las taquiarritmias el síndrome de Brugada, también personas jóvenes, la displasia arritmógena del ventrículo derecho. Todos estos pacientes, el síndrome del QT prolongado congénito. Yo el anteaño pasado conocimos una chica, cuando fuimos al hospital en la unidad coronaria, 22 años tenía. ¿Por qué estás internada, vos, nena? Vengo para que me cambien la pila del cardiodesfibrilador implantable que me colocaron a los 15 años de edad. ¿Y qué diagnóstico tiene? Síndrome del QT largo congénito. ¿Y cuál es el problema del síndrome del QT largo congénito? Que produce taquiarritmias ventriculares malignas, taquicardia ventricular, taquicardia polimorfa ventricular o fibrilación ventricular. Esta paciente, ¿cuál era el síntoma que tenía? Síncope, a los 14 años. Y muchas veces, y antes, 12 años, muchas veces, cuestión de la adolescencia, estrés. Hay que descartar primero para llegar a esa conclusión. Esta niña, gracias a Dios, le colocaron a los 15 años el cardiodesfibrilador implantable y por eso está para contarlo. Y fíjense las otras causas. Obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo derecho. Por ejemplo, obstrucción a la eyección del ventrículo derecho. Tromboembolismo pulmonar. Se desprende un trombo en las pantorrillas, se transforma en émbolo, viene, impacta en un gran territorio de la arteria pulmonar. Listo, no pasa más sangre para el ventrículo izquierdo. Acuérdense, en el tromboembolismo pulmonar es desde asintomático, que se lo descubre por otra causa, de al azar, hasta muerte súbita. Es el típico paciente que estuvo encamado 15 días por X causa, se levantó para ir al baño, muerte súbita. Aquel que viajó 14 horas en el avión sentado, que no se paró nunca, así, clase turista con las piernitas ahí, se para bajar del avión, muerte súbita. O también colectivo de larga distancia. Por eso siempre en los viajes largos hay que mover las piernas, levantarse, caminar, aunque no le guste a los otros, pero hay que mantenerse caminando porque al caminar
la bomba muscular evita que la sangre se quede en las venas y se trombose. Por supuesto que no todos vamos a hacer trombosis. Tiene que haber una predisposición o algún antecedente para la trombosis. Obstrucción, por ejemplo, el mixoma de la aurícula. El mixoma es un tumor derivado del endocardio que crece como un pólipo, como un vesiculado hacia la luz de la aurícula. ¿Y qué pasa? ¿De la aurícula izquierda o la aurícula derecha? No importa. ¿Qué pasa? Llega un momento que es tan grande que ¡plum!, obstruye el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y ahí no pasa sangre, cae el flujo, síncope. Bueno, esto tiene tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se saca el tumor y se termina el problema. Entonces las causas cardíacas, si bien el sustrato es mucho más grave, el tratamiento es mucho más seguro y lo tienen. Continuamos. Diferencias entre una crisis epiléptica y un síncope. Bueno, es muy clara la diferencia. Primero, el epiléptico ya tiene el antecedente de la epilepsia, por un lado. Y si fuese la primera vez, además, la crisis epiléptica, que se pierde la conciencia, el paciente cae y aparte convulsiona, movimientos tónicos clónicos. No se recupera rápidamente ni espontáneamente. Después de la recuperación queda totalmente atontado, se llama estado posictal. O sea que las diferencias son bastante importantes. Además, la epilepsia, la mayoría tiene auras. ¿Qué son las auras? Son síntomas premonitorios que va a venir la crisis epiléptica, que lo percibe el paciente. Por ejemplo, empieza a percibir un olor raro, que él ya sabe que le va a venir, o empieza a ver lucecitas que no existen, o empieza a ver, o empieza a percibir un hormigueo en el hombro, que se le va, distintos tipos de síntomas que le anuncian que va a venir la crisis. Bueno, si sos epiléptico, desgraciadamente, lo mejor que podías tener son las auras, porque las auras te anticipan que viene la crisis, y entonces vos te acostás, ¿no es cierto?, para prevenir la caída, porque sabes que vas a perder la conciencia inminentemente y va a empezar la crisis convulsiva. Entonces, si desgraciadamente tenés epilepsia, lo mejor que podés tener son las auras que te anuncian. En cambio, el síncope casi nunca, y solamente a veces una sensación de náusea y nada más, y el paciente casi nunca se acuerda. Entonces, como ambos pierden la conciencia y no se van a acordar, si perdieron la conciencia, ¿qué le vamos a pedir que se acuerden? Imposible. Entonces, fíjense, descripción de un testigo, alguien que vio la situación. El epiléptico, movimientos tónicos clónicos prolongados, la típica crisis epiléptica. Se inician simultáneamente con la pérdida de la conciencia. Los movimientos clónicos, puede morirse la lengua, no importa, puede aparecer cianosis. ¿Por qué cianosis? Porque al haber tanta contractura muscular, no tiene tiempo de inspirar y expirar. Ojo, ¿qué sucede? No hay volumen corriente. Entonces, ¿qué sucede? Hipoventilación alveolar. Entonces, si hay hipoventilación alveolar, hay retención de dióxido de carbono y muy probablemente que haya cianosis. En cambio, el síncope, si hay movimientos tónico-clónicos, son leves, porque puede haberlos. Se inician generalmente después que ha perdido la conciencia el paciente. Primero pierde la conciencia y luego puede tener los movimientos. Y puede aparecer palidez y sudoración, cambios típicos autonómicos de la hipoperfusión cerebral. La recuperación del epiléptico prolongada, con confusión, tarda en recuperar totalmente la lucidez. ¿Por qué? Porque
epilepsia, que es una arritmia cerebral, una arritmia así como la arritmia cardíaca, si fuera una fibrilación ventricular, acá es una fibrilación en el cerebro, donde todas las neuronas se despolarizan y por eso se produce lo que se produce. Se agotaron los neurotransmisores. En esa crisis se agotaron. Entonces, hasta que el paciente recupera, queda en ese estado de hipersomnia, de atontamiento, que se conoce como estado posictal. Por eso es prolongado, con confusión y dolor muscular, fíjense. ¿Por qué? Por la contractura. Es más, hay pacientes que a veces hacen fractura de costilla por la impresionante contractura involuntaria, por supuesto, generada por el cerebro arrítmico de los músculos torácicos, pueden fracturar las costillas en la crisis. ¿Sí? En cambio, el síncope, queridos, rápida recuperación y algunos síntomas neurovegetativos como sudoración, un estado nauseoso, nada más. Y ya que estamos acá, con respecto a la pérdida de conciencia, esto es síncope. ¿Y el knockout qué es el knockout? ¡Pum! 1, 2, 3. Y es más, ¿han visto algunos boxeadores cuando caen? La mirada para cualquier lado. Eso no es un síncope. Ahí no hubo una hipoperfusión global cerebral. Ahí sí hay una pérdida de conciencia. Sí la hay, pero no es un síncope. Eso se conoce como conmoción cerebral. Traumática. Traumática. Y después se recupera con o sin lesión. Se dice que cuando el traumatismo ha provocado una lesión, eso es una contusión cerebral. La contusión cerebral es la secuela, queda con lesión, que puede ser hemorragia, edema cerebral, etc. La conmoción cerebral es recuperación total sin lesión, pero no es un síncope, porque no se debe a hipoperfusión global cerebral transitoria. Se debe a una pérdida de conciencia por trauma. Ese sacudón del cerebro es lo que ocasiona la pérdida de conciencia y del tono postural. Estamos totalmente diferente a un síncope. Profe, disculpe, Sí, ¿me escucha? sí, le escucho. Usted dijo que la epilepsia es como una arritmia cerebral. La epilepsia. Ajá. Sí. A las personas que tienen epilepsia, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Lo tratan con algún aparato o con medicamentos? Con medicamentos antiepilépticos. Son drogas que son muy parecidas, similar a los antiarrítmicos. Son estabilizadores de la membrana para que no se produzcan estas despolarizaciones, Bien. como Profe, suele suceder en las arritmias. Lo que pasa es que obviamente el paciente epiléptico, por alguna razón, tiene un daño en las membranas que son muy inestables, el movimiento electroquímico, y rápidamente autogeneran un potencial de acción involuntario. Entonces se despolariza y se entra a despolarizar una sobre la otra y desencadena esta crisis. bien. Entonces, los antiepilépticos son drogas que básicamente bloquean la despolarización. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. No tiene ningún aparato en especial, no. Muy bien. Y por eso los antiepilépticos son sedativos. Por eso muchos pacientes epilépticos que están con muchas drogas están como decaídos, asténicos, les cuesta pensar rápido, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Fíjense en esto. Esto de una guía española de síncope
Cuadros clínicos que cursan con pérdida transitoria de la conciencia real o aparente, porque están los síncopes simulados, ¿sí? Y puede confundirse con síncope, como lo dice ahí. Con pérdida de conciencia, con seguro epilepsia, la acabamos de ver, alteraciones metabólicas como la hipoglucemia. La hipoglucemia, sí señor. Pero la hipoglucemia, a diferencia del síncope, los pacientes tienen pródromo, empiezan a percibir que van a entrar a la hipoglucemia. Se empiezan a sentir débiles, confundidos, empiezan a tener trastorno de la visión, sudoración fría, pérdida de fuerza y puede llegar la pérdida de la conciencia. O no, porque el paciente ya que se conoce con la hipoglucemia, ahí nomás, chao, manotea rápido una coca común o azúcar o cualquier cosa, pero es increíble cómo se despierta en el acto, porque el cerebro depende del oxígeno y la glucosa, fundamental, ¿sí? Fundamental. Entonces, pero ¿quiénes sufren hipoglucemia? Los diabéticos que usan hipoglucemiantes. Y no todas las drogas antidiabéticas son hipoglucemiantes, que quede claro. Hipoglucemiantes son la insulina y las sulfonilureas y los secretagogos no sulfonilurea. Son 3 grupos de fármacos, nada más. Esos son los 3 grupos hipoglucemiantes. Los otros ayudan a controlar la glucemia por otro lado, pero no producen hipoglucemia. La droga que más produce hipoglucemia es obviamente la insulina, por supuesto, mal medicada, ¿sí? O el paciente se puso dosis de más, o el paciente comió mucho menos de lo que tenía que comer para esa dosis, o se puso a hacer una actividad física extrema para la dosis de insulina que se puso, sin comer. Entonces, siempre es un balance, un desbalance entre oferta y demanda. Pero bueno, estos pacientes ya saben cómo manejar la hipoglucemia. Si hay algo que le tiene que enseñar un médico a estos pacientes, es a manejar las hipoglucemias. Bueno, hubo un caso famoso de un taxista que tuvo una hipoglucemia, chocó y mató a una mujer. Y bueno, ahí está el tema del juicio. ¿Quién tenía la responsabilidad? El paciente, la municipalidad que le dio la matrícula, el médico que le dio el certificado médico. ¿Sí? Bien. Intoxicaciones. Bueno, por droga, por alcohol. El alcohol, pérdida de conciencia, por supuesto, obviamente. El accidente isquémico transitorio de vértebra basilar, ¿sí? Ahí sí, por una hipoperfusión, pero no es focal ni general, es local, ¿sí? Local, solamente, local. Pero también puede tener estas pérdidas que pueden confundirse con síncope. No son síncope, porque todas son lesiones, no se recuperan completamente. A ver, tengo unos chats acá. Poder repetir los 3 grupos de fármacos hipoglucemiantes. Se los nombro así para que sepan, no estamos en la clase de fármacos, chicos, pero bueno. Insulina, sulfonilureas y secretagogos no sulfonilureas. ¿Sí? Doctor, ¿el caso de la estenosis aórtica también es característico? Sí, la estenosis aórtica está en el grupo rojo de obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. Cuando vimos el soplo de estenosis aórtica, hablábamos que la triada clínica de la estenosis aórtica era síncope, angor y disnea. Así que si alguien no estuvo presente, es ese que o esa que me preguntó sobre la estenosis aórtica. No estuvo presente cuando hablamos de estenosis aórtica. Bueno, para que esté presente, YAP, no sé si será Yapura, no sé, bueno, YAP, o no se acuerda, la otra que ya está presente y no se acuerda. Profe, hay una enfermedad que se llama catalexia, ¿cómo se explicaría ese estado? Bien, sí, hay acá está, justo, cataplexia le ponen, catalexia,
Es un estado de inconsciencia y atonía total, disminución de la frecuencia cardíaca. No se conoce bien, no se conoce el origen específico, pero hay personas que lo padecen y muchas de esas personas inclusive fueron dadas por muertas, con lo cual no entra dentro de la definición de síncope, con recuperación rápida. ¿Estamos? O sea, por eso está en... lo que pasa es que esa catalepsia es un estado de hipnosis. Se considera que están como en estado de sueño sin perder totalmente la conciencia, pero es un estado totalmente anormal, gracias a Dios, rarísimo, y que todavía no tiene una explicación lógica. Pero el paciente está totalmente como si ha perdido la conciencia, por eso hace confundir. Bueno, los ancianos se pueden caer por múltiples, no les funciona bien, perdón, no les funciona bien el órgano del vestibular, por lo tanto pueden tener trastornos del equilibrio, no les funciona bien la sensibilidad profunda que les informa si están bien parados, caminando, etc. Tienen múltiples motivos por los cuales pueden sufrir caídas inexplicables, pero no pierden la conciencia. Por eso están en el grupo sin pérdida de conciencia. El drop attack también, una disminución brusca de la presión arterial por bradiarritmia, pero sin pérdida de conciencia, sin pérdida de conciencia. Bueno, el psicógeno se llega a ese diagnóstico después de descartar todo lo otro. De vuelta acá, es la misma clasificación que estuvimos viendo recién, nada más que ordenada de otra forma. Del síncope, ¿ven? Reflejo o neuromediado, el vaso vagal, que puede ser desencadenado por descarga adrenérgica con vasodilatación o desencadenado por ortotatismo, aquella donde hay una lentitud en el reflejo para producir vasoconstricción. Situacional también, que puede estar producido por la tos. Aquellas personas, por ejemplo, aquellas personas impresionables, ven sangre y tienen un síncope. Pérdida de la conciencia. Ese es un ejemplo típico del síncope situacional. Aquellas personas durante la micción se está estimulando el parasimpático y como son hipersensibles pueden producir esta vasodilatación y con bradicardia y producir la hipoperfusión global. Inclusive miren, postprandial o miren esto, después del ejercicio, sobre todo después del ejercicio intenso, porque durante el ejercicio se produce vasodilatación por la gran demanda muscular. Entonces, si uno se para de golpe, no hay tiempo de que se produzca la vasoconstricción para mantener el flujo. Por eso, cuando hay entrenamientos, sobre todo en los grandes esfuerzos, fíjense en los corredores de maratón, fíjense en la maratón. Cuando termina la maratón, ¿qué hacen los corredores? Siguen corriendo un rato. Taca, 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 taca. Por prevención. Seguramente no tienen este problema, pero por prevención hacen eso. Está recomendado. Fíjense, los corredores de 100 metros, 200 metros, cuando pasan la línea, no se quedan ahí nomás parados ahí, no, se quedan trotando despacito hasta que van disminuyendo y se va recuperando. Se va disminuyendo la vasodilatación, se va recuperando la presión arterial. ¿Entendieron? ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, dentro del cardiogénito, ya creo que les hablé de todo. Ahí está la hipotensión ortostática, secundaria a problemas ya concretos, disautonomía primaria, que es lo que estuvimos viendo, secundaria a diabetes por fármaco. Yo lo tengo al paciente con vasodilatadores,
con antihipertensivo, con diurético, yo mismo le puedo ocasionar al paciente una hipotensión ortostática. Justamente, si ustedes se fijan en las recomendaciones de todos estos fármacos, es la hipotensión ortostática. Pero esto tiene una explicación lógica. Por eso a estos pacientes se les pide que cambien de posición de a poco, lentamente, porque si no pueden sufrir un síncope. Bueno, todo esto lo van a tener ustedes en el PDF. Esto es lo mismo, es del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, nada más que acá, además de estar, miren, fíjense ustedes, en estas dos primeras columnas, el cardiovascular, en este está el reflejo situacional, el vagal, y acá están las disautonomías, ya problemas específicos del sistema nervioso autónomo. Por eso, fíjense, acá figuran la neuropatía periférica, el Parkinson tiene déficit en el reflejo de acomodación del tono de los vasos, la falla autonómica pura, acá entra la diabetes, ¿sí? Acá están las hipovolemias, todas las hipovolemias ya vimos, por hemorragia, miren, acá está, por ejercicio intenso, diarrea, ayuno prolongado, hemorragia postcirugía. Y en este grupo están los cardiológicos. Los cardiológicos, fíjense, angordisnea, estenosis aórtica, por ejemplo. Las arritmias, arritmia conocida, que pueden ser desencadenadas por el ejercicio, o en reposo, o por una emoción, ¿sí? Miren. Entonces es un cuadro que tiene lo mismo que venimos viendo, pero ordenado de otra forma, para que lo repasen. Bueno, ya llegando al final de síncope, todo síncope debe ser estudiado, porque miren todas las causas que hay, algunas con tratamientos concretos y específicos, otras causas que pueden ser mortales, ¿sí? Y otras causas que tienen un tratamiento correctivo y curativo, porque curan y desaparece totalmente el problema. Como en este caso. Este caso es un estudio electrofisiológico de un paciente que tiene una vía accesoria, un Wolff-Parkinson-White, donde se le estimula en el estudio, se le estimula la taquicardia. Miren, acá en esta porción voy a poner el láser. Miren acá viene el ritmo sinusal y acá se acelera, miren, y ahí empieza la taquicardia inducida por drogas. En este caso es un estudio a propósito. Y miren, fíjense en la presión arterial que tenía el paciente antes de la taquicardia, 205/90, estaba hipertenso. Miren cuando se inicia la taquicardia, cae a 75/40. Ahí está la explicación de los síncopes en estos pacientes, por ejemplo. Y obviamente, ¿por qué? Por déficit en el llenado. Después de cierto tiempo, ese déficit de llenado es compensado por una vasoconstricción periférica, ¿sí? Y logra que la presión aumente. Cuando vuelve a ritmo sinusal, miren, la presión vuelve a aumentar, inclusive parece que hace un rebote. ¿Está? Entonces, este es un ejemplo. ¿En qué grupo lo pondrían ustedes? En trastornos del sistema nervioso autónomo, en vasovagales o neuromediado o en cardiogénico. ¿Ah? Solamente uno que me digas rápido. ¿Para qué sirve chupar el esencia cuando mata? Chupar el alma. Matías, apague el micrófono. Bueno, nadie va a contestar. Cardiogénico. Cardiogénico, claro. Estos pacientes saben que se les anula la vía accesoria y se curaron.
por catéter directamente, chao, se curó. Se llama ablación por radiofrecuencia. Criterios que se puede considerar diagnóstico tras la evaluación inicial. Bueno, acá se mezclan electrocardiograma con síntomas, con signos. Fíjese en este acá, síncope secundario a cardiopatía estructural. O sea, hay un daño concreto anatómico. Por ejemplo, ahí está, estenosis aórtica grave, mixoma auricular, embolia de pulmón, disección de aorta. Todos tienen tratamiento. Todos tienen tratamiento. Síncope secundario a taquicardia, como el que acabamos de ver. ¿Sí? Como el que acabamos de ver. Miren quién está acá. Presencia de taquicardia ventricular en pacientes con síndrome del QT largo. Lo que les conté de esta chica que estaba internada en coronaria hace 2 años atrás. Miren acá, secundario a bloqueo AB, típico de los ancianos, ¿sí? O también puede ser por droga. Yo le estoy dando muchas drogas beta bloqueantes y le puedo producir al paciente un bloqueo AB. En cambio, miren, el síncope situacional, el síncope vasovagal, cuando se asocia de forma clara con la tos, el paciente dice, yo empiezo a toser y me da un síncope, listo, está claro. O con la micción, o todo lo que genere una maniobra de Valsalva y con electrocardiograma normal, sin antecedentes familiares de muerte súbita. Entonces, así tienen que leer este cuadro, que está muy, pero muy lindo, de la Sociedad Española de Cardiología. Bien. Esto es muy importante, porque dice criterios de riesgo que requieren evaluación inmediata del paciente con síncope. Entonces, paciente con síncope, y yo le hago una ecocardiografía y tiene una fracción de eyección menor del 35%. Ahora seguidamente vamos a ver insuficiencia cardíaca y van a ver ustedes ahí de qué me estoy refiriendo. Fracción de eyección menor al 35%. Antecedentes de infarto de miocardio, presencia de insuficiencia cardíaca, episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Taquicardia ventricular no sostenida es aquella que dura menos de 30 segundos. Miren ustedes lo que estamos hablando, 30 segundos. Más de 30 segundos es una taquicardia ventricular sostenida. Bloqueos de rama o bloqueos AB. Preexcitación es el caso que acabamos de ver del electro, es un paciente con Wolff-Parkinson-White. QT largo, lo que les conté de la chica. Historia familiar de muerte súbita, miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Brugada, o electrocardiograma con tipo Brugada. Bueno, esto ya es para los cardiólogos. Y acá, estas dos pruebas que la puede hacer no, la primera la puede hacer el clínico, la pueden hacer ustedes en el consultorio, pero la de abajo no, porque hay que tener la tabla basculante, hay que tener la tabla, y esto generalmente la tienen algunos cardiólogos, no todos, o algunos centros de electrofisiología para estudiar a tu paciente. Nadie va a comprar una camilla de esta cuando casi nunca la vas a usar. Bien. Prueba del ortostatismo activo. Esto sí lo podemos hacer nosotros, porque es muy simple. Hay que tomarle la presión al paciente y medir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Sobre todo tomarle la presión. Entonces, primero se le toma la presión basal. ¿Qué significa basal? El paciente tal cual como hablábamos el otro día. En la toma de la presión sentado o puede estar acostado. Y luego le digo que se pare. Se para. Y parado lo dejo 3 minutos, 5 minutos, a veces se lo puede dejar hasta 20 minutos, ¿sí? Si no se produce la hipotensión ortostática. Porque esto se han ido haciendo consenso. ¿Cuánto lo dejamos? 3 minutos. Después dijeron, no, en 3 minutos yo tengo un paciente que me apareció a los 5 minutos. Bueno, lo prolonguemos a los 5 minutos. Y así. Pero no, el que no apareció en los 10 minutos difícilmente tenga hipotensión ortostática.
Bueno, ¿qué sucede? Entonces, le tomo la presión, tengo la cifra, lo paro, espero 3 o 5 minutos, le vuelvo a tomar. Si la presión arterial sistólica ha disminuido más de 20 milímetros, por ejemplo, sentado tenía 120 y lo paro y tiene 95, ha disminuido 25 ahí. O la presión diastólica ha disminuido más de 10 milímetros de mercurio, o bien si directamente la presión es por debajo de 90, con síntomas, ya se considera hipotensión ortostática. O sea, a ese paciente hay que recomendarle que no haga cambios bruscos de posición porque va a tener esta hipotensión. Y no se recomienda ningún otro tratamiento. No le vamos a dar ningún fármaco por esto. Aunque hay algunos estudios que han probado ciertos fármacos, pero lo mismo se puede valorar con la prueba de la tabla basculante o TIL test, test de la báscula, en inglés. Acá se trata de un ortostatismo pasivo, porque, miren, yo lo coloco al paciente con una inclinación de 70 grados, ¿sí? Y acá voy a esperar 20 minutos para ver si aparece o no el síncope. Por eso el pacientito está atado, ¿ven? Está atado, porque si se sincopea, chao, se nos cae. Entonces por eso está atado. Esta gente de la Sociedad Española dice que ellos han adoptado el protocolo italiano, que si no aparece el síncope a los 20 minutos, le agregan nitroglicerina sublingual, ven que ahí le están colocando, que va a producir una vasodilatación y es como que estimulan a la provocación o lo provocan al síncope si el paciente es sensible. Si no es sensible no le va a pasar nada, ¿sí? Después, a esto se llega en pacientes que se descartan otras cosas. Por supuesto, el estudio del síncope sigue con los estudios electrofisiológicos, lo que acabamos de ver, inducción de arritmia, prueba de la adenosina, que justamente la adenosina se usa para tratar las arritmias, y la colocación de un holter cardíaco, del ritmo. ¿Se acuerdan que cuando vimos presión arterial, vimos el holter de presión arterial? Este es un electrocardiograma de 24 horas, y ahí voy a ver si aparecen bradiarritmias, taquiarritmias, bloqueo, etc. Todas arritmias que me justifiquen este cuadro que tiene el paciente. Para estos casos de ortostatismo, ¿sí? Para estos casos de ortostatismo, les decía que no hay ningún tratamiento, pero estas medidas se las traigo, no estamos viendo terapéutica, pero estas medidas han ayudado a muchos de estos pacientes y se llaman maniobras de contrapresión. El paciente ¿qué está haciendo? Se toma las manos así y trata de abrirlas, pero obviamente no puede. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo esfuerzo, pero al hacer esfuerzo está contrayendo los músculos y está manteniendo un retorno venoso, ¿sí? Lo mismo que abajo le pide que contraiga los cuádriceps cruzando las piernas y los glúteos. ¿Qué está haciendo? Bomba muscular manteniendo el flujo sanguíneo. ¿Cuándo tiene que hacer eso el paciente? Cuando percibe que va a sufrir el síncope. O sea que son pacientes que tienen que tener un prodromo, si no, pobrecito, andaría todo el día así, ¿sí? ¿Estamos? Por eso dice, puede evitar, o en el peor de los casos, retrasar la hipotensión y la bradicardia que causan el síncope, ¿sí? Entonces se llaman maniobras de contrapresión para estos síncopes neuromediados, que son los más benignos, que no tienen ninguna patología grave. El tema que depende en qué momento te da el síncope. Porque si venías en una bici, bajando del cerro, haciendo mountain bike, tenés el síncope, chao. ¿Sí? Termina la terapia con fractura cervical, traumatismo de etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, chicos. Vamos a pasar al otro tema que es insuficiencia cardíaca. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bien, profe, bien. Bueno, muy bien. Insuficiencia cardíaca. El tema es largo, pero lo que más me interesa es que tengamos claro la semiología. ¿Sí? Un segundito. Muy bien. Vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca, pero antes de eso, quiero que repasemos rápidamente estos conceptos. Precarga, creo que ya lo hablamos la otra vez, ¿no es cierto? Precarga es la cantidad de sangre que tiene el ventrículo, y yo al decir el ventrículo me estoy refiriendo a los dos, antes de iniciar la contracción sistólica. Eso se llama precarga. Entonces yo puedo tener una precarga normal, una precarga aumentada, tengo más volumen para sacar, con lo cual voy a tener que hacer más esfuerzo, o una precarga disminuida, en el caso de un fallo en el llenado ventricular. ¿Sí? Otro es la poscarga. La poscarga es el esfuerzo que tiene que hacer cada ventrículo para abrir la válvula correspondiente. Entonces, el mejor ejemplo de poscarga del ventrículo izquierdo es la hipertensión arterial, de aumento de la poscarga, perdón, o de la estenosis aórtica. Y para el ventrículo derecho, el mejor ejemplo de aumento de la poscarga es la hipertensión arterial pulmonar o la estenosis de la válvula pulmonar. ¿Sí? Ejemplos. Hay otras causas, pero estoy poniendo ejemplos claves. Entonces, tengamos muy claro los términos de precarga y poscarga. De frecuencia cardíaca, bueno, ustedes ya saben, también conocido como cronotropismo, y de fuerza de contracción, inotropismo. Esto que ustedes ya también lo vieron en fisiología, ¿no? Simplemente es un leve repaso. Como así también del volumen minuto. Volumen minuto está definido por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, en una situación de reposo normal, un volumen minuto es aproximadamente de 5.250 mililitros por minuto, que pasan por un área de sección por unidad de tiempo. Entonces, si por ejemplo tengo una disminución del volumen sanguíneo por una deshidratación, ¿qué hace el corazón para mantener la fórmula? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Aumenta la frecuencia cardíaca. O también puede ser que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ambas. ¿Sí? En cambio, presión arterial, fíjense en ustedes, es volumen minuto, que es la fórmula que acabamos de ver, por la resistencia periférica. Acá ya en la resistencia periférica está dada ¿por qué? Está dada por el área de irrigación de la aorta y todas sus ramas, como por el calibre de esos vasos. Si hay vasoconstricción periférica, entonces va a aumentar la resistencia y va a aumentar la fórmula, va a aumentar un componente de la fórmula. Entonces va a aumentar la presión arterial. Así, por ejemplo, una caída muy importante del volumen minuto, por más que aumentemos la resistencia periférica, no vamos a lograr aumentar la presión arterial. Como sucede en el síncope, por ejemplo, en el síncope por hipovolemia, ¿no es cierto? O como va a suceder en la insuficiencia cardíaca, que como no tengo un buen volumen sistólico porque tengo insuficiente el corazón, ¿sí? O porque no tengo un buen llenado, no importa, tengo una caída del volumen minuto, también va a caer la presión arterial. Por eso vamos a ver que hay insuficiencias cardíacas con una disminución de la presión arterial.
Digo esto para que se comprenda mejor lo que vamos a ver. Definición. Esta es la definición del consenso de insuficiencia cardíaca crónica de la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo definen como la incapacidad del corazón de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo en reposo y esfuerzo, a pesar de las condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo, pero a expensa de la elevación de las presiones de llenado. Esto ya vamos a ver que la insuficiencia cardíaca, a medida que se va produciendo el déficit contráctil, va acumulando más volumen de fin de día, esto le va aumentando la precarga, entonces eso hace aumentar la presión de llenado. ¿Para qué se aumenta el volumen? Para utilizar al máximo la ley de Frank-Stanley, que dice que a mayor estiramiento de la fibra, mejor contracción. ¿Sí? Es una fase de compensación que tiene de mecanismo la insuficiencia cardíaca, el corazón, en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Bueno, rápidamente un esquema, miren ustedes, a partir de un daño miocárdico, no, porque vamos a ver que no siempre las insuficiencias cardíacas son por daño miocárdico, pero acá vamos a ponerle, disminuye el gasto cardíaco, como ustedes ya saben, ¿sí? Al disminuir el gasto cardíaco aumenta las presiones de llenado, eso repercute hacia atrás a la aurícula y eso va a dar lugar al aumento de la producción de péptido natriurético cerebral, el BNP, Brain Natural Pretty. En realidad, le ponen cerebral porque se descubrió en el cerebro de los cerdos, pero en realidad esto lo produce la dilatación auricular. Por un lado, por lo tanto, esto está elevado y es positivo en la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la hipoperfusión, la disminución de la perfusión periférica, renal, cerebral, sobre todo la renal, va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué va a hacer esto? Por un lado, producir vasoconstricción y aumentar los factores de crecimiento y la muerte celular, por eso se produce daño miocárdico, remodelado ventricular y un círculo vicioso que compromete más al miocardio, pero por otro lado, esta retención de sodio retiene agua, aumenta la volemia, aumenta la precarga también, ¿sí? Y vamos a tener síntomas congestivos, entre ellos edemas. Por otro lado, este aumento de péptido natriurético contrarresta esta acción, pero no da abasto y prevalece la retención de sodio-agua. Básicamente no es quinto año, simplemente para que tengan una leve idea de los mecanismos por qué se llega a todo eso. Esto es un cuadro típico que habla de 4 momentos en la insuficiencia cardíaca y que nosotros podemos llegar a tener a nuestro paciente. Bueno, si el paciente se encuentra acá, a partir de esta línea horizontal, perdón, voy a poner el láser, a partir de esta línea para arriba tenemos gasto cardíaco normal, para abajo el gasto cardíaco acá está reducido, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la presión? Miren, presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, la presión que hay dentro del ventrículo antes de comenzar la sístole. ¿Ven? Si hay mucha presión ahí, repercute en la aurícula, ¿sí? Y en la aurícula hacia los ventrículos. Entonces, en este cuadro A tengo buen gasto cardíaco y tengo buena presión. Por eso esto es normal. Esto es una curva de función ventricular normal. ¿Sí? Pero puedo descender a un punto B. ¿Y en qué situación estaríamos acá? Y por ejemplo, una hipovolemia.
¿sí? Tengo una gran hemorragia, tengo un gasto cardíaco disminuido porque le falta sangre y por eso también tengo hipoperfusión. O puedo también tener un infarto agudo del miocardio que no me da fuerza de contracción. Entonces, al sacarme poco volumen sistólico, me cae la fórmula de gasto cardíaco y tengo hipoperfusión periférica. Entonces, acá voy a tener un paciente con hipotensión arterial, con piel fría, extremidades frías, cianosis periférica distal, oliguria, ¿sí? Entonces, si no sale sangre del ventrículo, ¿a dónde está esa sangre? Se me queda en la aurícula, se me queda en el ventrículo también y eso me pasa al punto C. Fíjense, eso ha hecho que ese aumento de presión, miren acá, abajo, aumentó la presión, acá en el punto C tenemos presión aumentada en el ventrículo. Pero ese aumento de presión me lleva a que se produzca la ley de Frank-Starling, ¿sí? Y me vuelve a levantar el gasto cardíaco. O sea que tengo un gasto cardíaco. ¿Qué sucede acá? Está compensando. Acá estamos en la fase de la definición donde dice o que lo hace a pesar del aumento de la presión de llenado. Acá estamos, en esta situación, en el punto C, tenemos gasto cardíaco normal, pero a expensa de un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una insuficiencia cardíaca compensada. Ni hablemos del punto D. En el punto D se me cayó el gasto cardíaco y además tengo aumento de la presión. Acá el paciente está en una insuficiencia cardíaca avanzada o en un edema agudo de pulmón o en un shock cardiogénico. Porque no me sale nada hacia la aorta, entonces tengo hipoperfusión, ¿sí? Tengo un paciente frío y tengo edema pulmonar. Entonces esto se conoce como frío y húmedo. Este cuadrito se los explico acá en esta. Acá tenemos, ¿ves? Lo mismo que estuvimos viendo acá. El A, paciente tibio y seco, porque la persona normal, ¿sí? El B, paciente tibio, pero húmedo, hay signos leves de congestión pulmonar, pero todavía tiene perfusión. El C, acá han cambiado las letras. Acá en realidad el D tendría que estar acá. Acá el D es frío y húmedo. El D es el peor estado de todos. Húmedo hace referencia a congestión pulmonar. Y frío hace referencia a la perfusión periférica. ¿Está? A la perfusión periférica. ¿Sí? Muy bien. Evidencias de congestión. Todo esto se utiliza para hacer el diagnóstico. Fíjense en ustedes. Presión venosa central elevada que va a impactar en la ingurgitación yugular. Ortopnea, ustedes ya saben, de la línea que obliga al paciente a sentarse. Edema de miembros inferiores. Hepatomegalia. Ahí vamos a tener el latido transversal, el reflejo hepatoyugular. La presencia de ascitis también es un signo, pero no, ya vamos a diferenciar los signos mayores y menores de insuficiencia cardíaca. Los rales crepitantes, que ustedes ya saben que significa congestión alveolar. La presencia de tercer ruido, que ustedes ya saben también a qué se debe el tercer ruido. Reflejo hepatoyugular. Estos son signos de congestión venosa retrógrada. Y estos son signos de hipoperfusión, hipotensión arterial, extremidades frías, obnubilación, somnolencia y síncope también acá. Insuficiencia renal,
y falla multiorgánica por la hipoperfusión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Obviamente con la clínica, siempre primero la clínica. Es más, hasta no hace mucho tiempo el diagnóstico era clínico, con síntomas de insuficiencia cardíaca, síntomas y signos, ya sea en reposo o durante el ejercicio. Pero ahora se exige una evidencia objetiva. Eso lo tenemos que confirmar o verificar, sobre todo confirmar, con una evidencia objetiva, que pueden ser el dosaje de biomarcadores, que acá están los valores de corte para insuficiencia cardíaca aguda o no aguda o crónica, pero que no se utiliza muy común en nuestro medio, sino el ecocardiograma. El ecocardiograma es un método fantástico, porque no solo me saca la fracción de eyección, el flujo transvalvular, sino que me ve la motilidad de Claret, me ve los reflujos, si hay insuficiencia, estenosis, etc. Me mide la presión de la arteria pulmonar, además, es fantástico. Entonces, yo tengo síntomas y signos que me hacen sospechar de insuficiencia cardíaca y que muy probablemente ya lo haya diagnosticado el paciente, pero lo tengo que confirmar con un método complementario. Y en nuestro medio es el ecocardiograma. Entonces, todo paciente nuestro con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, dependiendo la urgencia, si es urgente, lo tengo que tirar al hospital, hay que internarlo, por favor, ni dudarlo. Si no es urgente, le puedo dar diurético, dieta hiposódica, enalapril, ya depende del paciente si tiene o no hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y obviamente le voy a pedir un electrocardiograma y un ecocardiograma. Lo voy a mandar al cardiólogo si es que yo no soy cardiólogo, ¿está? Y por último, la respuesta al tratamiento. Fíjate vos que si yo tengo síntomas y signos, hago el diagnóstico, le doy el tratamiento y el paciente mejora, ahí también tengo corroborado el diagnóstico. Pero los criterios 1 y 2 deben cumplirse siempre. O sea que la evidencia objetiva, sí o sí, estoy obligada a hacerlo. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar de muchas maneras. Derecha o izquierda. Hace referencia al ventrículo que está más afectado o al que está únicamente afectado. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no es cierto? Yo tenía el corazón normal, pero se me desprende un trombo de los miembros inferiores y me impacta en la arteria pulmonar, un trombo grande, ¿qué me va a generar? Una hipertensión pulmonar aguda y me va a provocar una falla del ventrículo derecho solamente, aguda, ¿me entiende? Al principio. Entonces, claramente va a ser primordialmente una falla del ventrículo derecho. Por supuesto que si no pasa sangre al ventrículo izquierdo, después con el tiempo, ahí nomás voy a tener falla del ventrículo izquierdo, porque si no le llega sangre al ventrículo izquierdo, ¿qué sangre va a sacar? Entonces me va a caer el volumen minuto también. O sea, miren ustedes. Por otro lado, si yo tengo una falla del ventrículo izquierdo por un infarto anterolateral que me necrosó toda la pared del ventrículo izquierdo, entra en falla el ventrículo izquierdo, tengo síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y prontamente, congestión pulmonar mediante, voy a tener falla del ventrículo derecho. ¿Sí? O sea que están las dos casi ahí, pero uno las separa en forma didáctica para que queden bien establecidos los síntomas congestivos, que son los que se ve en la falla del ventrículo derecho, que son los que mejor se ven porque hay ingurgitación venosa de las cavas,
yugular, hígado, miembros inferiores, ascitis. Mientras que la falla del ventrículo izquierdo tenemos los síntomas de hipoperfusión periférica, oliguria, hipotensión arterial, mareo, síncope, fatiga. Y la congestión del ventrículo izquierdo, ¿cuál es? El edema de pulmón. La falla del ventrículo izquierdo impacta hacia atrás, acumulando líquido, congestionando los alveolos pulmonares. También aguda y crónica, obviamente, aguda de rápido comienzo, en menos de 30 días. Crónica, como lo dice la palabra, generalmente más de 30 días. Insuficiencia cardíaca de alto gasto y de bajo gasto. La mayoría son de bajo gasto, la mayoría. Las de alto gasto son contadas con la mano. Acá el problema no lo tiene el corazón está funcionando bien. Pero, sin embargo, no da abasto para las demandas metabólicas. Fíjense en la definición. En estos casos, por ejemplo, en el hipertiroidismo, es tanta la demanda que el corazón, por más normal que esté, no da abasto y entra en insuficiencia cardíaca, por la definición. Fíjense siempre la definición. Por favor, chicos, este PowerPoint que le voy a subir en PDF es fantástico. Acá tienen todo, ¿sí? La enfermedad de Payet ósea, donde la sangre no llega a todos los capilares. Entonces, los tejidos siguen pidiendo y demandando oxígeno, pero no es culpa del corazón, es culpa del shunt arteriovenoso que se produce en la periferia, sobre todo en los huesos. Por eso se llama enfermedad de Payet ósea, que tiene shunt arteriovenoso. Entonces el corazón va a estar meta contraerse a todo ritmo y no va a dar basto a las demandas metabólicas. Por lo tanto, entra dentro de la definición de insuficiencia cardíaca, a pesar de que tiene alto gasto cardíaco. La mayoría, como les digo, son de bajo gasto, la mayoría. Bueno, congestiva derecha, justo todo lo que impacta sobre las cavas. Congestiva izquierda, impacta sobre el pulmón. Muy claro, y esto ya lo vimos desde distintos puntos de vista, lo venimos viendo. Insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica. Estos términos ya no se usan. Ahora se usan en la diastólica insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que no es lo mismo que normal, ojo, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a la sistólica. Básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con el ecocardiograma, yo puedo medir la fracción de eyección. Esto ya lo hablamos, pero lo repito. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de sangre que saca el ventrículo en cada sístole. Si yo normalmente tengo 120 mililitros de fin de diástole y saco 70, estoy sacando más del 60% de sangre. Más del 60% de sangre. Entonces tengo una fracción de eyección normal. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o sistólica? Pues saco menos del 40%, menor o igual al 40%. O sea, 12 por 4, 48, ¿no es cierto? Estoy sacando menos de 50 mililitros. Estoy sacando menos de 50 mililitros. Y entonces, si saco menos, ¿dónde se queda la sangre? Se queda para atrás. Pero el problema acá es que saco muy poco. Y si saco muy poco, tengo signos y síntomas de insuficiencia, de hipoperfusión periférica. Hipotensión arterial, mareo, síncope, lipotimia, astenia, fatiga, oliguria, impotencia sexual, impotencia muscular, piel fría, cianosis periférica. En cambio, la diastólica, ahora que se llama fracción de eyección preservada, tengo una fracción de eyección entre 50 y 60. Entre 50 y 60. Por eso dice preservada. Dentro de todo me está sacando 55.
Y el resto donde se me está quedando, por supuesto, siempre para atrás, para el pulmón. Esa es la diferencia, nada más. Y acá están. De acuerdo a la fracción de eyección determinada por el ecocardiograma, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es la antiguamente llamada sistólica. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la antiguamente llamada diastólica. Ahora le han incluido insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe. Esta es una L, chicos, una L para cuando vean el PDF. Limítrofe, ¿qué quiere decir? Aquella que se encuentra en una fracción de eyección entre 40 y 50, no es ni la preservada ni la reducida. Esta todavía está en estudio, sin embargo el tratamiento es lo mismo que si fuese una con fracción de eyección preservada. Así que, pero lo mismo, este grupo sigue estudiándose para definirse todavía más cómo encasillarlos. Todavía hay cosas que la medicina no conoce. Y los médicos, para tratar de ponerle una clasificación, bueno, le han puesto este nombre: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe, entre 40 y 50. Y miren más, han puesto un término, insuficiencia cardíaca mejorada. ¿Cuál era mejorada? Aquella con fracción de eyección mayor de 40% que habían iniciado tratamiento, pero con una reducción menor de 40%, y que mejoraron. Y obvio, bueno, también existe insuficiencia cardíaca, pero esto más para el especialista, ¿sí? Continuemos. Bueno, la epidemiología, por supuesto, no es nada nuevo, usted ya bien lo conoce. Es una de las causas más frecuentes de internación, por supuesto, insuficiencia cardíaca. Todavía, a pesar de todos los tratamientos que existen, no se ha logrado reducir significativa y sustancialmente la morbimortalidad, o sea, la internación y la mortalidad, las complicaciones y la mortalidad. Sustancialmente estoy hablando, ¿sí? Su incidencia aumenta al incrementarse la edad. Obviamente, incidencias son los casos nuevos por año. Y obviamente, si tenemos personas con más expectativa de vida, ahora se vive mucho más tiempo, entonces va a haber mucho más tiempo para ver insuficiencias cardíacas. Entonces, los casos nuevos van a aumentar. La causa de hospitalización más frecuente del anciano y mortalidad alta, como sabemos, una de las principales causas de mortalidad, las cardiovasculares y dentro de ello la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿por qué aumenta la frecuencia de insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Envejecimiento de la población, mayor sobrevida, lo que estuvimos explicando, pero mejoría, miren, mejoría de los sobrevida en los infartos. Al tratarse mejor los infartos rápidamente, entonces hay más pacientes que sobreviven a un infarto, pero con un músculo ya debilitado, con lo cual alta probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. También porque se ha reducido la mortalidad de hipertensión arterial con los mejores controles, y aumento de la prevalencia de cardiomiopatías idiopáticas, que eso también es cierto. No hay una explicación. Factores de riesgo. Bueno, hipertrofia de ventricular izquierdo. ¿Y qué causa? ¿Cuál es la causa número 1 de hipertrofia de ventrículo izquierdo? La hipertensión arterial. Y como ustedes ya saben de la clase anterior, 35% de prevalencia a nivel mundial, hipertensión arterial. El envejecimiento, la enfermedad coronaria, que está asociada con el tabaco, con la hipertensión y con la diabetes. La hipertensión arterial per se, la diabetes mellitus per se, la obesidad, bueno, el fumado dice acá, el fumador, y el sedentarismo, Los grandes mecanismos de la insuficiencia cardíaca. Por aumento, por sobrecarga del volumen, aumento de la prescarga. Por ejemplo, ¿qué causa de sobrecarga de volumen? A ver, ¿por qué? ¿Que tomo mucha más agua y no la orino?
o me han hidratado de más. No, estas son aquellas insuficiencias de las válvulas aórtica y mitral, por ejemplo. Ya hablamos que cuando hay insuficiencia valvular, cada vez ese ventrículo se le queda más sangre, porque la sangre que se le vuelve de la aurícula, insuficiencia mitral, o que se le vuelve de la aórtica, insuficiencia aórtica. Entonces, cada vez más va aumentando el volumen de feeding diastole y va dilatando ese ventrículo. Entonces, ahí están los ejemplos de aumento de del volumen, aumento de la precarga. Sobrecarga de presión, aumento de la poscarga, muchos ejemplos. Hipertensión arterial, estenosis aórtica, coartación de aórtica para el ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar para el ventrículo derecho. Causa de hipertensión pulmonar, la misma insuficiencia cardíaca izquierda, el EPOC, todas las enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis pulmonar, enfisema, silicosis, antracosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pérdida de miocardio. ¿Por qué? Infarto. Se murió el miocardio. Infarto. O cardiomiotoxicidad por drogas, por ejemplo, drogas oncológicas. O miocarditis, por ejemplo, la chagásica que me rompe músculo. ¿Sí? Pérdida de masa miocárdica. La primera causa es la cardiopatía isquémica. Fallas en la contractilidad. Por ejemplo, los bloqueos AB, los bloqueos AB, ¿sí? Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad, o también engrosamiento de la pared, o también daño muscular, muchas fallas de la contractilidad, o también por droga, por infecciones. Restricción o disminución del llenado. ¿Por qué va a haber restricción del llenado? Por la valvulopatía, estenosis mitral, estenosis tricupídea. Porque hay un corazón que no se relaja y no da lugar a que le entre la sangre, miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía restrictiva. Porque el corazón late muy rápido, la taquiarritmia, al latir tan rápido no da tiempo de que se llene la diástole, no da tiempo. Y también todas las causas de hipovolemia. Las causas de hipovolemia, obviamente falta de llenado, falta de llenado. Perdón, me olvidé que tenía desactivado el video. Ahí. Falta de llenado. Bueno, repasando lo mismo, la enfermedad coronaria, la hipertensión, la miocardiopatía dilatada, chagásica, idiopática, alcohólica, son las causas más importantes en el mundo occidental. Aparte, el obeso de por sí tiene miocardiopatía dilatada. Hasta el 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada tienen una causa genética. Aparte está la miocardiopatía dilatada idiopática. Muy bien. Bueno, fíjense, acá, este es un corazón, ya estaba hipertrofiado, seguramente por una hipertensión arterial, se infartó, se necrosó la pared y esa pared no sirve más. Con el tiempo, ¿qué pasa? Se termina dilatando. ¿Sí? Se termina dilatando. Y toda esta parte no se contrae más. Eso es un ejemplo de por qué falla contráctil, daño, pérdida del músculo cardíaco que habíamos visto. Bueno, la lista de patologías que pueden llevar a insuficiencia cardíaca es muchísima, pero miren la número 1, hipertensión arterial, diabetes mellitus, el hipertiroidismo como el hipo, acromegalia, estas son raras, el embarazo, la miocardiopatía posparto o periparto o del embarazo. Alcohol, abuso de sustancia, alcohol en nuestro medio, abuso de drogas ilegales. Acá están los cardiotóxicos oncológicos, los medicamentos inotrópicos negativos que se usan, por ejemplo, para tratar la presión arterial. Toxina. A ver, apague los micrófonos, por favor.
toxinas como plomo, arsénico y cobalto, que gracias a Dios ya no se usan y se manipulan. La endocarditis, la miocardiopatía urémica, que se da en la insuficiencia renal. Enfermedades del tejido conectivo, como lupus, esclerodermia, polimiositis. Enfermedades idiopáticas granulomatosas, como la sarcoidosis, que también afecta el pulmón, la amiloidosis. Miocarditis, virales de cualquier virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV, Chagas, parásito. Déficit de L-carnitina, coenzima Q, beriberi, déficit de vitamina B1. ¿Ese para qué? Todas las anemias que llevan a un aumento de la demanda. Acá está el estado de alto grado, ¿ven? El hipertiroidismo que yo les hablaba al principio. Todas las enfermedades valvulares, la idiopática. Muy bien, llegamos al momento de la clínica. La clínica. Consenso Argentino de Cardiología. Antes, estos síntomas típicos o signos específicos se los conocía como los criterios mayores de Framingham. Y se decía que, por favor, apague los micrófonos. Perfecto. ¿Esto para qué? Cambiar de grado Celsius a Kelvin, la unidad. Por favor, apaguen los micrófonos. Listo, ya lo apagué yo. Síntomas típicos y signos específicos, antes conocidos como los criterios de Framingham, que decía que tenía que tener un criterio mayor, como esos, los que están acá arriba, y dos menores, o dos mayores y un menor, o si no, tres menores. Bueno, ahora ya no se usa tanto esa regla, ¿sí? Pero sí, te imaginas, si tenemos una ingurgitación yugular, a ver, con solamente tener una ingurgitación yugular ya no hay que discutir más. Estamos ante presencia de un signo específico, indudable e indiscutido de insuficiencia cardíaca. Urgente hay que ver por qué está ingurgitada la yugular. Porque si no es el corazón derecho, es una trombosis de la vena cava superior, con lo cual también está en un caso gravísimo, lo mismo, ¿sí? Síntomas típicos, disnea de esfuerzo. Bueno, la disnea de esfuerzo, como ustedes saben, la puede tener tanto las enfermedades cardíacas, las respiratorias, como la anemia. ¿Okay? Si bien es un signo típico, pero no es el más importante, porque la pueden tener varias enfermedades, respiratorias, sanguíneas y la cardíaca. Disnea paroxística nocturna. La única que la tiene es la insuficiencia cardíaca y nada más. El paciente se acostó a dormir y se despierta durante la noche desesperado por aire. Ese también es un síntoma inequívoco de insuficiencia cardíaca. Ortopnea, otro síntoma inequívoco de insuficiencia cardíaca. En cambio, la fatigabilidad y la debilidad no es inequívoco, lo tienen muchas enfermedades. Vamos a los signos. Ya dijimos, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular. Ni hablemos, por favor, aparte tengo congestión hepática. Presencia de tercer ruido, ustedes ya saben por qué se producía el tercer ruido. Choque de la punta desplazado, que significa cardiomegalia. Se desplazó. ¿Y se desplazó por qué? Porque está agrandado el corazón. Después lo voy a comprobar con una RX o con un ecocardiograma. Síntomas menos típicos, bueno, tos nocturna la puede tener el asma, la puede tener el reflujo gastroesofágico, cualquier enfermedad respiratoria. Sibilancia, el asma, por supuesto. Pérdida del apetito, hasta una depresión. No es que sean menos típicos, sino que son
que lo pueden tener en varias enfermedades. El mareo, síncope, acabamos de ver todas las causas de síncope. Represión abdominal es la, perdón, es la, no me sale, la ascitis, el crecimiento de la ascitis. Saciedad temprana, ¿por qué? Porque no puede por la disnea, ¿sí? Por la disnea. La bendomnea era una disnea especial, que un tipo de disnea que siempre me olvido, que ya se los voy a recordar, ya me voy a acordar. Síntomas, los signos menos específicos, aumento de peso, por retención de líquido, o disminución de peso porque ya no comen las formas avanzadas, a pesar de los edemas, disminuye el peso. Edemas periféricos que pueden ustedes tener por muchas causas, síndrome nefrótico, cirrosis, rales crepitantes, pueden estar presentes en la neumonía, en el distrés respiratorio, derrame pleural, muchas causas de derrame pleural, en este caso de la insuficiencia cardíaca, acuérdense, va a ser un trasudado, frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100, el anémico, la fiebre, muchas causas, el hipertiroidismo, taquipnea, hepatomegalia, muchas causas de hepatomegalia, la ascitis, más común que por la cirrosis que por la insuficiencia cardíaca, y la presión diferencial reducida, ustedes ya saben lo que era la presión diferencial, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Muy bien. Todos esos síntomas y signos están luego clasificados de acuerdo a la evolución. Entonces, hay dos clasificaciones que evalúan distintas dimensiones y variables y que juntas tenemos este cuadro. Los estadios del Colegio Americano de Cardiología, el American College of Cardiology, o de la American Heart Association, y el de la clasificación de la New York Heart Association con respecto a la disnea, a la tolerancia al ejercicio. Entonces, la New York clasifica la tolerancia al ejercicio, en cambio los otros dos clasifican el daño estructural, ¿sí? Y la asociado o no con la presencia de síntomas o signos. Vamos a comenzar por el A. El A, hay alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, pero todavía no la tiene. Sin alteraciones estructurales, no hay hipertrofia, no hay valvulopatía, no hay nada, y no tiene síntomas, pero sí hay alto riesgo. Por lo tanto, no hay ninguna intolerancia al ejercicio. En la diapositiva que sigue, vamos a ver esa. Estadio A, asintomática, sin daño estructural o alteración funcional. Pero hay alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene hipertensión arterial, tiene dislipemia, tiene tabaquismo, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad arterial, empleo y abuso de alcohol. Tiene todo para hacer una insuficiencia cardíaca. Bueno, con cualquiera de estos, teniendo uno solo, ya tiene alto riesgo. Serología positiva para Chagas, fíjense, y etcétera. Entonces, estadio A, cuando hablamos de estadio A de insuficiencia cardíaca, hablamos. Para la American College no tiene daño estructural y para la New York no tiene intolerancia al ejercicio. Está en estadio 1. Pasamos. Eso es el A, ¿no es cierto? El A. Acabamos de ver el A. Vamos al B. El B todavía está asintomático. Miren ustedes, el B todavía está asintomático. O sea que todavía hay tolerancia al ejercicio. Pero hay alteración estructural fuertemente relacionada con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ya podemos tener una hipertrofia ventricular, un agrandamiento, ¿sí? Podemos tener. Sin embargo, no hay síntomas, ¿sí? Sin embargo, no hay síntomas. Entonces, acá está, ¿ven? El estadio B, alteración estructural, pero sin síntomas ni signos clínicos. Aunque la New York Heart dice sin límites
sin limitaciones para la actividad física, grado 1. Bueno, acá no tenían ninguno. Llegamos al C, insuficiencia cardíaca sintomática. Acá ya hay alteración estructural cardíaca más síntomas. Acá sí ya tenemos el paciente típico, alteración estructural con síntomas. Y ahí ya tenemos la aparición de la disnea. Grado 1, a grande esfuerzo, grado 2, grado 3. ¿Ven? Síntomas con la actividad física menor que la ordinaria. ¿Qué sé yo? Me levanto para ir al baño, me pongo a lavar 2 platos y ya estoy con disnea. ¿Sí? O me voy a bañar, ya estoy con disnea. ¿Sí? Y por último, insuficiencia cardíaca avanzada, ya hay síntomas de reposo. El paciente está en reposo y está con disnea. ¿Sí? O a esfuerzos mínimos como comer. Vos le das de comer y empieza. Deja, no puede seguir masticando por la disnea que tiene. Es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, semiológicamente, ustedes tienen que saber esto. Sobre todos los síntomas, la aparición de los síntomas. Los síntomas típicos y los síntomas y los signos específicos. Tienen que saberlo muy bien. Y ahora vamos a ver. Bueno, ahí está de vuelta el repaso de los síntomas. Y ahora para que quede bien diferenciado, aunque el paciente puede tener de todo, los síntomas y signos de bajo gasto, o sea, de disminución del volumen sistólico, o sea, que disminución del gasto cardíaco por el ventrículo izquierdo, que son estos que tienen acá, y que ustedes le tienen que preguntar al paciente. Fatiga fácil, y camina unos trechos y ya está cansado, se levanta sin ganas, todo le cuesta. Náusea o anorexia, fíjense en ustedes. Náusea, por muchas causas tenemos náusea. Anorexia, pérdida del apetito, pérdida de peso inexplicable, trastorno de la concentración o de la memoria, antecedente del hipotimio síncope, alteraciones del sueño, insomnios. Eso, la pérdida de peso va a llevar a la desnutrición, hipotensión arterial, oliguria durante el día, pero con nicturia, aumento de la frecuencia miccional durante la noche. Y claro, porque durante el día el sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuye la diuresis para retener el líquido porque le llega poca sangre al riñón, por eso se activa. Pero no es que le falte sangre al paciente, ni volumen. No le llega al riñón. ¿Por qué no le llega? Porque está en fallo el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde está esa sangre? En congestión en el ventrículo. Por eso aparte tiene disnea, pobre. Entonces el riñón interpreta que falta volumen y activa el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y más agua. Sobrecarga, aumento y más congestión pulmonar, más disnea. El compromiso ya del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, va a complicar todo el sistema venoso. Perdón, estos son síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ahí, por eso aparece disnea paroxística nocturna, disnea de reposo de esfuerzo, malestar abdominal o epigástrico, náusea, vómito, anorexia. Los edemas en los pies, por falla del ventrículo izquierdo, se deben a la retención de sodio y agua. No se deben ni a aumento de la presión hidrostática, ni a pérdida de la presión coloidiomática, que no hay por qué perderla acá, ni a aumento de la permeabilidad vascular. Se debe a retención de sodio y agua. ¿Sí? La congestión pulmonar va a producir ortopnea, ustedes ya saben lo que es, tos,
Ascitis, la retención de sodio y agua también produce ascitis, y el aumento de peso va a ser por retención de líquido. En el examen físico, chicos, semiología, ingurgitación yugular, ustedes ya saben lo que es ingurgitación yugular, yo ya les mostré cómo se sacaba, pero ahora simplemente nosotros observamos que tiene la ingurgitación yugular, no nos vamos a poder medir con la reglita, y eso el ecocardiograma nos va a dar exactamente que está aumentada la presión venosa central. Signo de Kussmaul, ausencia del colapso inspiratorio. Yo al paciente le veo la yugular, le pido que inspire profundo y no se colapsa. Por el contrario, a veces se puede hacer más grande cuando inspira, porque aumenta el retorno venoso, pero como no puede pasar el ventrículo, insuficiencia, el ventrículo derecho, rebota y aumenta. ¿Se acuerda las ondas del pulso, la onda del pulso venoso, ¿sí? El reflujo abdomino yugular o hepatoyugular, hepatomegalia. Pulso carotidio, en el caso de sobre todo de la insuficiencia aórtica, y los soplos de las valvulopatías, que ustedes ya saben, disminución de los pulsos periféricos, pulso, ¿se acuerdan? Parvus-Zeller, por poco volumen sistólico. Pulso alternante, ¿se acuerdan? Onda alta, baja, típico de la insuficiencia cardíaca. Extremidades frías, cianosis periféricas, edema, el choque de la punta desplazado, el latido sagital de Drexler cuando está comprometido el ventrículo derecho, la presencia de tercer y cuarto ruido, ahí están, y que son signos aparte de insuficiencia cardíaca. Bueno, los soplos en caso de que una de las causas o complicación de la insuficiencia cardíaca sean las valvulopatías, vamos a tener los soplos correspondientes a cada valvulopatía, rales crepitantes, sibilancia en el caso de edema agudo pulmón, ritmo de galope, taquicardia con 4 ruidos, y a la inspección este paciente, acá dibujado por Frank Netter como con insuficiencia cardíaca izquierda, donde a simple vista podemos notarle un abdomen aumentado de tamaño, un edema leve acá a nivel de los pies, y con una posición de buscando respirar mejor. Mientras que esta persona, esta señora, con signos claros de insuficiencia cardíaca derecha, congestión retrógrada, con una hepatomegalia, con cianosis, con ingurgitación yugular, con un gran edema de miembros inferiores, y esto que está significando aumento de la presión venosa. Y con eso terminamos. Este tema se ha hecho largo, porque es largo, con el PDF que yo ya les voy a subir, más el libro, tienen para completar sin ningún problema, y si bien ya se han ido 20 participantes, han quedado 82, les quiero decir que el próximo jueves se rinde la ERA por plataforma, examen múltiple choice, 30 preguntas. La pregunta va a durar 1 minuto. Va a ser secuencial. ¿Qué significa? Que una vez que yo cambie de página, pase a la página siguiente, no puedo volver atrás. ¿Sí? Y una vez que yo respondí, ya no puedo volver a responder. No tengo varios intentos, tengo un solo intento. Completado el tiempo, exactamente los 30 minutos, se cierra el examen y se envía automáticamente con lo que ustedes hayan contestado hasta ese momento.
El examen va a estar habilitado 5 minutos antes, entre las 15:55 y va a terminar exactamente a las 16:30. ¿Por qué esos 5 minutos antes? Para que ustedes lean bien estas recomendaciones que yo les estoy diciendo ahora verbalmente. ¿Ok? Es que tengo todo anulado, ya sé, tengo los micrófonos anulados porque si no, no me dejaban. Ahí voy a dejar de compartir, esperen, y voy a cerrar la grabación.